Dijeron que mi rostro sería un recordatorio eterno de mi vergüenza. Pero hoy, al mirarme al espejo, veo el reflejo de la gracia de Cristo. Las cicatrices que llevo ya no son heridas, sino testigos vivos del amor que me redimió. Cada mañana, frente al espejo de mi pequeño apartamento en Madrid, recuerdo el día en que mi tío me echó ácido en la cara. Hace 5 años. Solo tenía 17. Era el imán de la mezquita de nuestro barrio en Marrakech, un hombre admirado por todos, temido por muchos. Y mi único delito fue leer el Evangelio a escondidas en mi habitación. Hoy tengo 22 años, y quiero contar cómo Dios transformó lo que se suponía sería mi destrucción en el comienzo de una nueva vida. Lo que el hombre planeó como castigo, el Señor lo usó como corona. Mi nombre ahora es Aya, el nombre que elegí cuando descubrí la verdadera libertad en Jesucristo. Pero no siempre fui Laila. Antes era Aicha, una joven marroquí que vivía entre los cálidos y silenciosos muros de una casa de adobe en el corazón de la antigua Medina de Marrakech. Nuestra casa era sencilla, con paredes color ocre y ventanas azules. En el centro había un patio, donde una pequeña fuente murmuraba todo el día. Y el sonido del agua era lo único que calmaba mi corazón inquieto. El aroma de los naranjos se mezclaba con el incienso que mi madre quemaba durante las oraciones. Mi padre, Hassan, era comerciante de alfombras, un hombre duro y serio que medía el valor de todo, incluso de las palabras. En nuestro hogar, el honor familiar era la ley más fuerte. Mi madre, Fátima, se movía como una sombra, silenciosa, obediente, siempre con la mirada baja. Cosía caftanes que jamás usaría y hablaba poco, como si el silencio fuera su protección. Yo era la hija mayor, la que debía dar ejemplo, defender el apellido y obedecer sin rechistar. Mis hermanos menores, Omar y Samir, seguían jugando a la pelota en los estrechos pasillos, ajenos al peso que la tradición imponía sobre nuestros hombros. Pero el verdadero poder en nuestra familia no estaba en manos de mi padre, sino de mi tío, Yusuf, el imán de la mezquita de Al-Nur. No vivía con nosotros, pero su presencia dominaba cada decisión en la casa. Alto, imponente, con barba oscura y una mirada que parecía penetrar el alma, era temido y reverenciado por todos. La gente lo saludaba por la calle, le besaba la mano y lo trataba como si fuera un mensajero de la voluntad divina. Para mí, él era el hombre que definía el bien y el mal, y más tarde sería el instrumento de dolor que cambiaría el curso de mi vida. Pero también es a través de este dolor que conocí el que me dio un nuevo nombre, una nueva identidad y un nuevo propósito. Lo que comenzó como una historia de vergüenza, el Señor lo transformó en redención. Hoy, cada cicatriz en mi cara es un recordatorio de que ningún sufrimiento es en vano cuando Cristo entra en la historia. Crecí bajo la mirada severa de mi tío Yusuf. Desde muy pequeño, observaba todo sobre mí, lo que decía, cómo vestía, cómo caminaba, incluso mi respiración. Decía, con esa voz profunda que me hacía estremecer, «Eres la joya de esta familia. Tu pureza es nuestro honor». Estas palabras me perseguían como corrientes invisibles. Fueron pronunciadas como un cumplido, pero pesaron como una sentencia. Desde muy temprana edad, aprendí que la belleza que Dios me había dado era a la vez una bendición y una maldición. Mi larga cabellera negra me caía por la espalda como una capa, y mis ojos verdes, herencia de mi abuela Bereber, llamaban la atención allá donde iba. No entendía por qué, pero percibía la incomodidad que esto generaba en las miradas de los hombres y la dureza de las palabras de las mujeres. Cuando cumplí 15 años, empezaron a aparecer pretendientes, hombres que venían a negociar con mi padre, como si mi vida fuera una alfombra para vender en el mercado. Sonreía por fuera, pero por dentro sentía miedo. Me decían que un día sería elegida por un esposo piadoso y que hasta entonces debía proteger mi belleza con silencio y modestia. «Es la voluntad de Dios», repetían, pero dentro de mí algo gritaba en silencio. Mi rutina siempre era la misma. Me despertaba antes del amanecer, con la tierra fría bajo mis pies, y me preparaba para la primera oración del día. Extendía mi alfombra hacia la Meca y repetía, en perfecto árabe, las palabras que había memorizado desde la infancia. Mis labios se movían, pero mi corazón no. Hablé con un Dios lejano, un Dios al que temía pero que desconocía. Después de un desayuno silencioso, donde le serví té de menta a mi padre sin mirarlo a los ojos, pasé el día ayudando a mi madre con las tareas del hogar. Por las tardes,
Estudiaba el Corán con otras chicas del barrio. Por la noche, bordaba a la sombra de los naranjos, escuchando las conversaciones susurradas de las mujeres. Hablaban de maridos violentos, de castigos por desobediencia, de esposas abandonadas por sonreír en el momento menos oportuno. Cada historia era una advertencia. Una buena mujer es aquella que guarda silencio. Estas palabras me calaron hondo. Las obedecí, pero en el silencio creció algo que no podía nombrar, una inquietud que no se iba, una sed que el agua del pozo no podía saciar. Cuando todos dormían, me sentaba junto a la ventana de mi habitación y contemplaba las estrellas sobre la Medina. El sonido lejano de la fuente en el patio me acompañaba, y allí le susurraba al viento preguntas que nunca podría decir en voz alta. ¿Esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme? ¿Fui creado solo para obedecer y servir? Las respuestas nunca llegaron. Solo el sonido del viento, el frío de la noche y el vacío en mi pecho. Seguí postrándome 5 veces al día, diciendo las mismas palabras, repitiendo las mismas oraciones, pero en algún momento me di cuenta de que mis rodillas tocaban el suelo y mi corazón no tocaba el cielo. Las oraciones que se suponía me acercarían a Dios empezaron a sonar como ecos perdidos, palabras que surgían pero nunca regresaban. Y fue en ese silencio entre una oración y la siguiente que Dios, sin que yo lo supiera, comenzó a preparar el camino para el encuentro que lo cambiaría todo. Cuando llegó el Ramadán, trajo consigo ese viejo peso que tan bien conocía, el peso del silencio, la disciplina y la privación. Las horas parecían pasar lentamente bajo el calor abrasador de Marrakech, y el ayuno hacía que el aire dentro de casa fuera casi sofocante. Mi familia observaba cada regla con una devoción que nunca había cuestionado hasta entonces. Pero ese año, algo dentro de mí empezó a ver más allá de las apariencias. Por primera vez, noté las grietas en la fe que siempre había admirado. Mi padre, quien predicaba la honestidad en los negocios, cambiaba las medidas de las alfombras cuando creía que nadie lo veía, y mi tío Yusuf, quien predicaba la humildad en la oración, caminaba por las calles esperando ser venerado como un santo. Sin embargo, lo que más me perturbaba era su forma de tratar a las mujeres, siempre con desdén, como si fueran criaturas inferiores, destinadas solo a servir y obedecer. En mi propia casa, vi reflejado este mismo patrón. Mi madre se quedaba en silencio ante la voz de mi padre, sus sueños devorados por una obediencia sin elección. En las reuniones familiares, los hombres se sentaban en la sala principal, rodeados de risas y animadas conversaciones, mientras las mujeres comían en la cocina, invisibles, silenciosas, comiendo a toda prisa lo que sobraba. Recuerdo una noche en particular. Estaba ayudando a preparar la cena cuando oí a mi tía Khadija llorar suavemente en el patio trasero. Su marido la había vuelto a golpear, esta vez porque la comida estaba demasiado salada. Ninguna de las dos reaccionó con indignación. Simplemente se acercaron, susurrando palabras de consuelo, mientras mi madre decía con voz cansada: «Es su derecho. Necesitamos ser mejores esposas». Esas palabras me golpearon como una cuchilla. Por primera vez, sentí repugnancia. Algo dentro de mí se negaba a aceptar que Dios, el creador de todo, pudiera aprobar tal injusticia. Fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras dudas. Poco después, una mañana de primavera, cuando los almendros en flor teñían de blanco los patios, mi padre entró en casa con un brillo inusual en los ojos. Tras él venía mi tío Yusuf, con el mismo aire de autoridad de siempre. Estaba sirviendo el té cuando mi padre anunció con orgullo: «Aicha, hemos encontrado un marido adecuado para ti». Su nombre era Abdul Rahman Al-Fasi, viudo de 43 años, padre de 3 hijos y dueño de varias propiedades, un hombre respetado en círculos religiosos. Me dio un vuelco el corazón. Solo tenía 17 años. Miré al suelo, como me habían enseñado, e intenté controlar el temblor de mis manos. «Es un honor para nuestra familia», dijo mi tío con esa voz que no admitía preguntas. «Serás una esposa piadosa y le darás muchos hijos». Esa noche, lloré en silencio hasta que mi almohada quedó empapada. A través de la ventana, podía ver las luces lejanas de la Marrakech moderna, una ciudad que parecía de otro mundo. Allí, sabía que había mujeres que estudiaban, trabajaban, elegían a sus maridos y vivían sus propias historias. ¿Por qué no podía tener yo el mismo derecho? La injusticia me quemaba por dentro como fuego, disolviendo poco a poco la obediencia ciega que siempre había mantenido. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Dios comenzó a actuar discretamente, como quien siembra luz en medio de la noche. Un día, en el taller de alfombras de mi padre,
Miriam, una turista francesa de cabello dorado y ojos azules. A diferencia de tantos extranjeros que pasaban por el zoco, hablaba árabe con fluidez y, además, demostraba un genuino respeto por nuestra cultura. Había algo diferente en ella, una serenidad inexplicable. Durante una de sus visitas, mientras mi padre atendía a otros clientes, Miriam notó la tristeza en mis ojos. Se acercó y me preguntó con dulzura, en un árabe dulce y delicado: ¿Estás bien, pequeño? Ese simple gesto, ese tono de voz, me conmovió profundamente. Había compasión en sus ojos, una ternura que nunca había visto en una adulta, y mucho menos en una mujer libre. Sin saber por qué, quería oír más de esa voz, y fue a través de ella que el nombre de Jesús entraría, por primera vez, en mi vida. No puedo explicar lo que pasó ese día, pero de repente, las palabras empezaron a salir de mi boca, como si tuvieran vida propia. Sin pensarlo, le conté a Miriam todo lo que había guardado silencio durante años. Hablé del matrimonio concertado, de los sueños que me arrebataron, del peso de vivir en una jaula de oro donde hasta el aire parecía estar vigilado. No me interrumpió, solo me escuchó, de verdad. De vez en cuando, asentía, y sus ojos, ¡ay, sus ojos!, tenían una ternura que nunca había visto en nadie. Cuando terminé, avergonzada por haber dicho tanto, me tomó las manos con suavidad y me susurró: Dios te ama, Aicha, te ama tal como eres, con tus dudas, tus sueños, tu corazón inquieto. No te creó para vivir prisionera. Esas palabras resonaron dentro de mí durante días. Dios me ama, tal como soy. Era algo tan nuevo, tan contrario a todo lo que había oído desde la infancia, que parecía imposible. Hasta entonces, Dios siempre había sido un juez distante, alguien a quien temía desagradar. Pero por primera vez, oí hablar de un Dios que veía la belleza en las preguntas, no en el pecado. Esa frase de Miriam fue como una semilla plantada en el desierto, y aunque mi corazón estaba seco, Dios hizo que la vida brotara allí. Sus palabras encendieron una llama que no pude apagar. Por la noche, tumbado en silencio, las repetí en mi mente como quien saborea una esperanza que aún no comprende. Dios te ama tal como eres. 2 semanas después, Miriam regresó al taller. Mi padre estaba negociando con un cliente estadounidense cuando ella se acercó y me puso un pequeño paquete azul entre las manos temblorosas. Esto te ayudará a encontrar las respuestas que buscas, susurró, pero ten mucho cuidado. Léelo solo cuando estés solo. Esa noche, esperé a que toda la casa se durmiera. Las paredes respiraban silencio, e incluso el sonido de la fuente del patio parecía haberse detenido. Con las manos sudorosas, abrí el paquete. Dentro había un pequeño libro con páginas amarillentas. En la parte superior, en árabe, estaba escrito: Al-Injil, el Evangelio. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que significaba estar atrapada con ese libro. Pero había algo más fuerte que el miedo, una sed que ninguna oración repetida había podido saciar. Lo abrí en la primera página y leí: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las palabras parecían danzar ante mis ojos. Había en ellas una dulzura que el Corán jamás me había transmitido. Era como si oyera, por primera vez, la voz de Dios mismo hablándome, no para darme órdenes, sino para amarme. Noche tras noche, me convertí en un ladrón de tiempo. Esperé hasta oír los ronquidos de mi padre, el suspiro cansado de mi madre, el pesado silencio de la casa dormida. Entonces, encendí una pequeña vela escondida tras mis libros de texto y me sumergí en esas páginas prohibidas. Leí sobre Jesús sanando a los enfermos, no por mérito, sino por compasión. Leí sobre la forma en que miraba a las mujeres, no con desaprobación, sino con dignidad. Leí sobre perdón, la gracia, el amor que precede a la obediencia. Y por primera vez sentí algo que nunca había sentido en las oraciones de mi infancia: paz. Era como si la luz de esa vela no viniera de la llama, sino de las palabras. Y en el silencio de la madrugada, comencé a comprender. El Dios que Miriam me había presentado no estaba lejos. Estaba allí, muy cerca, llamándome por mi nombre. Cada página de ese librito era como un sorbo de agua fresca tras años de sed. Leí y sentí que algo dentro de mí despertaba, algo que ni siquiera sabía que estaba hambriento. Era como si cada palabra tocara un rincón olvidado de mi alma. Recuerdo la noche en que mis lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas. Acababa de leer las palabras de Jesús,
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Fue como si Dios mismo me hubiera llamado por mi nombre. Toda mi vida había cargado con el peso de la perfección, el peso de las reglas, el miedo al fracaso, la culpa constante. Y de repente, alguien me ofrecía descansar, ni una lista de deberes, ni un castigo, solo descanso. Por primera vez, sentí que podía simplemente ser, sin miedo, sin máscaras, sin tener que demostrarle nada a nadie. Pero fue entonces cuando llegué a ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que algo dentro de mí se rompió por completo. Un Dios que desde, y no solo demandas. Un Dios que el amor primero, antes de ser amado. Un Dios que se entrega, en lugar de castigar. Esas palabras me desarmaron. No sabía que un amor así pudiera existir. Una mañana, mientras leía sobre la crucifixión, ocurrió algo extraordinario. Las palabras de la página comenzaron a moverse dentro de mí, y de repente, ya no estaba en mi habitación. Me vi a mí mismo, al pie de una cruz, y frente a mí estaba un hombre cubierto de heridas, pero con ojos tan llenos de amor que el tiempo parecía detenerse. No sentí miedo, no me sentí culpable, me sentí paz, una paz que ninguna oración memorizada me había dado jamás. Entonces oí una voz suave, como el viento que pasa entre las palmeras, pero poderosa como un trueno que sacude el alma. Aicha, te he estado esperando. Mi corazón se aceleró, susurré en el silencio. ¿Quién eres? Y antes de terminar de hacer la pregunta, ya sabía la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy quien ha estado llamando a la puerta de tu corazón todas estas noches. Sus ojos, tan llenos de ternura y fuego, se encontraron con los míos. No temas, tu búsqueda ha terminado. Te he encontrado, igual que tú me has encontrado. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría. Sabía, con una certeza que no provenía de la razón, que había encontrado lo que mi alma siempre había buscado. Jesús no era solo un profeta lejano mencionado en los textos, Él era el Hijo de Dios, Dios mismo que había venido a buscarme. Los días siguientes fueron un torbellino. Por fuera, vivía la misma rutina, oraciones, tareas, preparativos de la boda, pero por dentro había comenzado una revolución silenciosa. Cada versículo del Evangelio derribó años de miedo y opresión. Cada palabra de Jesús borraba la imagen de un Dios enojado e inalcanzable y la reemplazaba con un Padre que me amaba tiernamente. Empecé a orar de otra manera, no repetía fórmulas, no me arrodillaba por obligación. Habló con Jesús, con sencillez, como quien habla con un amigo que entiende incluso el silencio. Le conté mis miedos, mis dudas, mi dolor al ver a las mujeres de mi familia atrapadas en cadenas invisibles. Pedí fuerza, no para escapar, sino para permanecer fiel a lo que ahora sabía que era la verdad. Pero también sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cada noche que abría ese evangelio oculto era un riesgo. Cada página que pasaba podía costarme la vida. Y aún así, no pude parar, porque por primera vez yo estaba viva. Cada oración que ofrecía a Jesús fue un acto de rebelión silenciosa, un riesgo que podía costarme todo. En mi comunidad, abandonar la fe tradicional era más que desobediencia, era una sentencia de muerte. Crecí escuchando historias de jóvenes que desaparecían por hacer demasiadas preguntas, de familias que perdieron su honor porque alguien se atrevió a seguir un camino diferente, y sin embargo, no podía detenerme. La verdad que encontré en ese libro prohibido era demasiado poderosa para olvidarla, demasiado hermosa para negarla, demasiado real para ocultarla para siempre. Jesús se había convertido en mi refugio secreto, el lugar donde podía respirar sin miedo. Él era mi escondite, la razón por la que me despertaba cada mañana y soportaba las repetidas oraciones y las miradas frías, pero mi secreto no permanecería oculto por mucho tiempo. La traición vino del lugar más inocente, de los ojos curiosos de mi hermano menor, Omar. Era una mañana de viernes, la más tranquila de la semana. El mundo dormía. Hasta los gatos callejeros se habían quedado en silencio. Estaba en mi rincón, con la vela parpadeando y proyectando sombras en las paredes, leyendo las parábolas de Jesús por milésima vez, cuando oí pasos suaves en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Apagué la vela y escondí el evangelio debajo del colchón. Me acurruqué bajo las sábanas intentando aparentar que dormía. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Por un momento hubo un silencio absoluto.
Entonces, una suave vocecita. ¿Aisha? Abrí los ojos. Por la rendija de la puerta, vi la silueta de Omar. ¿Por qué hay luz? Oí voces. Mi corazón se aceleró. Busqué una excusa rápida. Yo estaba rezando, pequeño. A veces le hablo a Alá en voz alta. Entró en la habitación, curioso, con esa mirada inocente de quien no entiende el peso de lo que ve. ¿Y el libro que escondiste? Lo vi. Tragué saliva con fuerza. Es solo mi Corán personal. Mentí, sintiendo el amargo sabor de la culpa. Ahora vuelve a la cama. Es tarde. Me miró un momento más, como si tratara de creerme, y luego se fue. Pero algo en mi tono, quizás el temblor de mi voz, despertó en él una peligrosa curiosidad. En los días siguientes, noté que sus ojos me seguían en silencio. Durante las oraciones familiares, me observaba atentamente, intentando detectar cualquier diferencia. A veces, me despertaba por la noche y lo veía de pie en el pasillo, escuchando mis oraciones susurradas a Jesús. El golpe final llegó una semana después. Esa noche leí hasta tarde, absorta en las palabras de amor y perdón, hasta que me venció el sueño. El evangelio seguía bajo mi almohada. Omar entró en mi habitación temprano una mañana para despertarme para la oración del amanecer, algo que siempre hacía con dulzura. Pero esta vez, al sacudirme, se desprendió la almohada y el libro cayó al suelo. El sonido del impacto fue como un trueno en el silencio de la casa. Omar miró al suelo, confundido. Se agachó, recogió el libro y leyó las letras doradas de la portada, Al-Injil, y su expresión cambió. Sus ojos, tan puros, se llenaron de miedo y sorpresa. «Aisha», susurró con voz temblorosa, «¿qué es esto? ¿Por qué tienes el libro de los cristianos?» Intenté recuperarlo, pero él retrocedió, apretando el libro contra su pecho. «Omar, por favor, escúchame. Puedo explicarte», pero ya era demasiado tarde. En ese momento, vi en sus ojos el conflicto entre su amor fraternal y el deber que creía tener hacia su fe y su familia, y me di cuenta, con una opresión en el pecho, de que su inocencia acababa de chocar con mi verdad. Era apenas un niño, pero en su mundo, las cosas eran sencillas. Lo correcto era correcto, lo incorrecto era incorrecto, y tener un libro cristiano, para él, era el peor de los pecados. «Se lo diré al tío Yusuf», dijo Omar, con la seriedad de quien cree proteger la verdad. «Él sabrá qué hacer». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «No, Omar, espera. Por favor, escúchame», grité, olvidando controlar el tono de voz. Pero ya era demasiado tarde. Salió corriendo por la puerta, con el evangelio apretado contra el pecho como si fuera una prueba irrefutable de su culpabilidad. La casa quedó en silencio, un silencio ensordecedor. Me senté en el suelo, inerte, temblando, no de frío, sino de puro terror. Sabía lo que me esperaba. Omar correría a la mezquita, le contaría todo a mi tío, y él volvería a buscar justicia. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y el sonido lejano de pasos en el pasillo me hacía estremecer. Cuando finalmente se abrió la puerta del dormitorio, fue como si una tormenta hubiera atravesado las paredes. Mi tío Yusuf apareció allí, alto, imponente, con el evangelio en la mano derecha como un arma. Sus ojos ardían con una furia que parecía de otro mundo. «¡Blasfemia!», gritó, y su voz resonó por toda la casa. «Traicionaste tu fe, a tu familia y a Dios mismo». Me hundí contra la pared, intentando desaparecer, pero él se acercó con pasos firmes, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Cuánto tiempo, Aisha?», gritó, levantando el libro ante mí. «¿Cuánto tiempo llevas alimentando tu alma con este veneno cristiano?». Intenté hablar, pero mi voz apenas salió. «Tío, te lo puedo explicar». «Silencio», rugió, y el sonido de la palabra cortó el aire como una cuchilla. «No hay explicación posible para alguien que abandona la fe de sus antepasados». Su mano bajó rápida y pesada, golpeándome la cara con tanta fuerza que un destello de luz bailó ante mis ojos. El sabor a sangre me llenó la boca. Mi padre apareció en la puerta, pálido y confundido. Mi madre lo seguía de cerca, tapándose la boca con las manos. «¿Qué pasa?», preguntó mi padre con voz temblorosa, aunque el miedo ya delataba que sabía la respuesta. «Tu hija», respondió mi tío, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Ha estado rezando al falso Dios de los cristianos. Se ha vuelto infiel en su propia casa». La palabra infiel resonó por el patio como una sentencia. Vi cómo el rostro de mi padre palidecía. Mi madre rompió a llorar suavemente, sus lágrimas cayendo sobre el frío suelo de piedra. El resto fue como una pesadilla.
Mi tío me ordenó arrodillarme en el centro del patio. Pronto, toda la familia estaba reunida, mis hermanos, mis tías, mis primos, todos observando como si presenciaran una ejecución silenciosa. Esto es lo que pasa cuando una mujer tiene demasiada libertad, dijo mi tío, rodeándome como un juez a punto de dictar sentencia. Cuando permitimos que ideas extranjeras y corruptas entren en nuestros hogares, sus ojos brillaban con una furia religiosa que me heló la sangre. Ya no era su sobrina, era un ejemplo a castigar. Fueron 3 horas que parecieron una eternidad. Me sentó en el centro del patio y el interrogatorio comenzó como un fuego incesante. Quería saber cada detalle, qué había leído, si había hablado con cristianos, si había renunciado a la fe de mi familia. Cada pregunta estaba llena de trampas. Cada respuesta, de peligro. Sabía que cualquier palabra inapropiada podía ser usada en mi contra. Cuando finalmente tuve el valor de decir lo que albergaba en lo más profundo de mi alma, que creía en Jesús como el Hijo de Dios, el silencio que se hizo fue más aterrador que todos los gritos anteriores. La mirada de mi tío se convirtió en un abismo. Por un momento, pensé que me iba a matar allí mismo. «Tienes una opción», dijo, con una calma que dolía más que su ira. «Puedes arrepentirte públicamente, quemar este libro y volver al camino de la rectitud, o puedes aceptar el destino que has elegido para ti». Miré a mi alrededor. Vi a mi madre con el rostro surcado de lágrimas, a mi padre cabizbajo, incapaz de mirarme. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería gritar que lo lamentaba, que todo había sido un error. Pero en mi interior, una voz suave y firme susurró lo que necesitaba recordar. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Respiré profundamente. No puedo negar lo que sé que es verdad. Jesús es mi Salvador. El mundo pareció detenerse. Nadie se movió. Incluso el viento del desierto se quedó quieto por un instante. Entonces, con un leve asentimiento, mi tío respondió: «Muy bien, así que ya has elegido tu castigo». Los días siguientes fueron un limbo. Me dio una semana para reflexionar antes de decidir qué hacer conmigo. En la práctica, fue una condena de espera. Estaba encerrado en mi habitación, la misma habitación donde una vez leí el Evangelio a escondidas. Ahora, ese espacio se había convertido en mi prisión. Mi madre me traía comida una vez al día. Entraba en silencio, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Por favor, hija», susurró, dejando el plato junto a la cama. «Piénsalo bien. Tu tío puede ser cruel. Aún hay tiempo para volver atrás». Pero no pude. Algo en mí ya había cambiado para siempre. A mis hermanos les prohibieron hablarme. El pobre Omar no podía mirarme sin echarse a llorar. Samir, el menor, observaba desde el pasillo con ojos confundidos, incapaz de comprender por qué su hermana, la narradora, ahora era tratada como una criminal. Eso dolía más que cualquier amenaza. Durante los largos días de silencio, mi fe no se desmoronó. Al contrario, echó raíces más profundas. Oré constantemente, no con frases memorizadas, sino con palabras que brotaban de mi alma. Le hablé a Jesús como se le hablaría a un amigo cercano. Le pedí fuerza, perdón y, sobre todo, que protegiera a mi familia del dolor que mi decisión me estaba causando. Al 6º día, mi tío vino a verme. Entró lentamente en la habitación, se sentó en el borde de la cama y por un momento su rostro pareció cansado, casi humano. «Aisha», comenzó, con una voz más tranquila de lo que esperaba, «he estado rezando por ti. Le he pedido a Alá que te muestre el error de tu conducta». Había algo en sus ojos, no solo ira, sino una especie de tristeza reprimida, como si lamentara lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, sus palabras resonaron dentro de mí como una frase. «Mañana, después de la oración del alba, te daré una última oportunidad. Arrepiéntete públicamente en la mezquita o afronta las consecuencias». Tuve el coraje de preguntar, aunque sabía lo que me respondería. «¿Y si no me arrepiento?». Me miró con ojos fríos como una piedra. «Entonces el castigo será severo. Que tu vida sirva de ejemplo a quienes se atrevan a desviarse del camino». Cuando se fue, el silencio inundó la habitación. Sabía que lo que me esperaba al día siguiente no sería solo humillación, sino el fin de mi antigua vida. Apoyé la frente en la ventana y contemplé las estrellas sobre Marrakech, grabándolas en mi memoria, como quien intenta capturar el último destello de belleza antes de la oscuridad. Oré hasta que me quedé sin voz. Pedí fuerza, pedí valentía, pedí que Jesús me acompañara, pasara lo que pasara. Y cuando el silencio finalmente me envolvió, sentí su presencia, serena, constante, viva.
El amanecer llegó demasiado pronto. Oí los pasos de mi tío en la escalera incluso antes de la llamada a la oración. Entró sin llamar, y el aire se llenó de un fuerte olor a químicos que me hizo estremecer. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Ya es hora», dijo simplemente. Me levanté lentamente y me puse el caftán azul que mi madre había cosido para ocasiones festivas. Si este iba a ser el último día de mi antigua vida, lo afrontaría con dignidad. Bajé las escaleras en silencio, observando el frasco de cristal oscuro que sostenía en la mano izquierda. El líquido en su interior se movía con cada paso, reflejando la luz de la mañana. En el patio me esperaba toda la familia, y no solo ellos. Había vecinos, amigos de la mezquita, rostros conocidos de la Medina, una sala silenciosa, llena de ojos que me observaban con miedo, lástima o desprecio. Mi tío se paró frente a mí y levantó la voz. «Aicha, esta es tu última oportunidad. Arrepiéntete de tu blasfemia. Renuncia al falso Dios cristiano y regresa al seno de la verdadera fe». El silencio que siguió fue denso como una piedra. Vi a mi madre con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre apenas podía mirarme. Mis hermanos observaban con el terror inocente de quienes aún no comprenden la crueldad de los adultos. Y fue en ese momento que sentí algo sobrenatural. La voz de Jesús sonó dentro de mí, tranquila, firme, más real que el suelo bajo mis pies. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar». Levanté la barbilla y, sin dudarlo, respondí con todo lo que me quedaba dentro. «Jesús es mi Señor y Salvador. No lo negaré». Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Vi la furia encenderse en los ojos de mi tío como fuego. Abrió la botellita y el olor acre llenó el aire, quemándome la nariz. «Tu rostro mostrará tu vergüenza», gritó. Y luego vino el horror. El líquido me golpeó la cara y el dolor fue instantáneo, brutal, inhumano. Fue como si me hubieran vertido fuego. Grité, un grito que parecía surgir de lo más profundo de mi alma, entre la desesperación y un clamor de misericordia. Intenté protegerme la cara con las manos, pero el roce solo prolongó el dolor. Mi piel ardía, se disolvía, y el olor a carne viva impregnaba el aire. La multitud gritó. Mi madre se desplomó en el suelo y el mundo me daba vueltas. Pero incluso en medio de las llamas del dolor, algo dentro de mí permaneció en pie. Una presencia gentil, una certeza que ningún dolor podría borrar. No estaba solo. El olor a carne quemada llenaba el aire, mezclándose con el aroma de los naranjos del patio. Una mezcla imposible de olvidar, el tipo de recuerdo que se imprime no solo en la mente, sino en el alma. Alguien gritó pidiendo agua, pero mi tío levantó el brazo en gesto autoritario. «Déjenla en paz, que sienta el peso de su pecado». Pero el caos ya había comenzado. Mi madre se abrió paso entre la multitud, con los ojos abiertos por la desesperación, y corrió hacia mí con un cubo de agua sacada del pozo. Lo echó sobre mi cara ardiente, y por un instante sentí un alivio, frío, casi lastimoso, pero luego el dolor regresó con el doble de fuerza. Sentí que se me desprendía la piel, que la hinchazón me envolvía la cara, que se me nublaba la vista. La gente a mi alrededor gritaba, algunos horrorizados, otros rezando, mientras nuestro patio se convertía en un campo de pánico. Una vecina, que me conocía desde niña, se quitó su propia capa y me envolvió con ella. «Vamos, hija mía, agárrate fuerte». Oí a alguien gritar, «Llamen a una ambulancia, rápido». Entre los gritos y las carreras, vislumbré a mi tío de pie en el centro del patio. La botella vacía aún colgaba de su mano. Observaba todo con una expresión fría, casi satisfecha, y a pesar de mi dolor, pensé que nada podría ser más cruel que esa mirada. «Esto es lo que pasa», escuché repetir su voz, «cuando traicionas la fe de tus antepasados». Después de eso, todo se volvió borroso. Las sirenas se mezclaban con los gritos, el mundo daba vueltas y alguien me subió a una camilla. Recuerdo el chirrido metálico de la puerta de la ambulancia al cerrarse y el sonido de los neumáticos destrozando la calle. A través de la rendija entre las vendas improvisadas, vi el rostro de mi madre corriendo detrás del vehículo, con los brazos extendidos, gritándome, un sonido que el rugido del tráfico ahogó rápidamente. En el hospital, el tiempo perdió su significado. Los médicos actuaron con rapidez, intercambiando palabras que apenas pude entender. El diagnóstico llegó después, quemaduras de 2º y 3er grado. El lado derecho de mi cara, desde la línea del cabello hasta la barbilla, estaba devastado. Milagrosamente, mi ojo derecho se salvó, aunque mi visión nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices,
dijeron con cautela. Serían permanentes. Pero en ese momento, algo más grande estaba sucediendo dentro de mí, porque, en lo más alto del dolor, entre el sonido de mi propio grito y el olor del ácido, sentí algo que ningún dolor podría borrar. Una presencia, suave, vivo, real. Era Jesús. Él estaba allí, conmigo, en medio de las llamas y la agonía, sosteniendo mi mano invisible. Sentí su voz dentro de mi corazón, tranquila como un río. Este no es el final, hija mía, es el principio. Estas palabras se convirtieron en mi ancla, incluso cuando el dolor parecía insoportable, incluso cuando me cambiaron las vendas y grité desesperado. Una paz inexplicable me sostenía. Sabía que estaba vivo con un propósito, y que nada, ni el odio, ni el fuego, ni el ácido, podría extinguir lo que Dios había engendrado en mí. Mi madre venía a visitarme todos los días. Se sentaba junto a mi cama, con las manos temblorosas, la mirada perdida entre la culpa y el dolor. A veces extendía la mano para tocarme, pero se detenía a mitad de camino, como si temiera hacerme más daño. No hacían falta palabras. El silencio entre nosotras lo decía todo. Y aún en medio de las lágrimas y el sufrimiento, algo empezó a cambiar. Dentro de ella, dentro de mí, dentro de esa historia que el mundo intentó terminar con fuego, pero que Dios apenas estaba empezando a escribir. Mi padre permaneció inmóvil junto a la ventana, con el rostro cargado de vergüenza y confusión. No podía mirarme. Le parecía que yo era un recuerdo viviente de algo que anhelaba olvidar. Mi madre, en las raras ocasiones en que se animaba a visitarme, apenas podía contener las lágrimas. Se sentaba a mi lado, apretaba la manta con fuerza y susurraba: «¿Por qué, Aicha? ¿Por qué no pudiste guardarte tus dudas? ¿Por qué tuviste que desafiar a todos y a todo?» No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que, tras conocer la verdad, el silencio se volvió imposible? Mis hermanos vinieron solo una vez. El pequeño Omar rompió a llorar en cuanto me vio. Las vendas que me envolvían la cara eran un cruel recordatorio de lo que su inocencia había forjado. Samir, agarrado a la mano de mi madre, me miró con miedo, como si fuera un fantasma. Después de esa visita, nunca regresaron. Mi tío Yusuf tampoco apareció. Mi padre me contó que afirmaba haber cumplido con su deber religioso y que cualquier sufrimiento posterior era simplemente la voluntad de Alá. «Dice que eres un ejemplo», murmuró mi padre con la voz quebrada. «Una lección viviente para cualquiera que se atreva a traicionar la fe». En la tercera noche en el hospital, sucedió algo extraordinario. El dolor había sido casi insoportable ese día. Las infecciones empeoraron, y los médicos tuvieron que limpiar las heridas. El proceso fue tan largo y brutal que me dejó exhausta, sin fuerzas ni esperanza. Incluso con fuertes dosis de morfina, me palpitaba la cara como si cada latido me recordara el dolor. Me dormí tarde, entre el agotamiento y las lágrimas, pero lo que vino después no fue un sueño, fue algo tan vívido, tan real, que hasta el día de hoy no puedo describirlo sin emocionarme. Estaba en un jardín, pero no como los de Marrakech. Este era diferente. Las flores tenían colores que nunca había visto, colores que parecían cantar. El aire tenía un aroma dulce y puro que me llenó los pulmones de paz. Un río de agua cristalina corría entre los árboles, y el sonido del agua era como música, como una canción de descanso. Y entonces lo vi. Jesús caminaba hacia mí. Lo reconocí incluso antes de ver su rostro. Era Él, el mismo que me había llamado de madrugada, el mismo que me había sostenido en mi dolor. Su mirada era tan tierna que sentí que me flaqueaban las rodillas. Cuando sonrió, fue como si la luz del sol hubiera amanecido en mi interior. Laila, me llamó, un nombre que nunca había oído antes, pero que sonaba como una verdad antigua, como si siempre hubiera sido mío. Mi valiente hija. Me acerqué a él y me di cuenta de algo. Ya no sentía dolor. Me llevé las manos a la cara y encontré una piel suave, sin heridas ni cicatrices. «Señor, ¿qué pasó? ¿Morí?», pregunté confundido. Se rió suavemente. Era un sonido suave, como agua cayendo sobre piedras. «No, amado mío, todavía no. Hay mucho por hacer. Pero quería mostrarte cuánto te aman y curarte como ningún médico puede». Jesús extendió la mano y me tocó el lado de la cara donde el ácido me había quemado. En el instante en que sus dedos me tocaron, un calor suave me recorrió, empezando por la cara y extendiéndose hasta el corazón. Fue como si cada pedazo de mi alma rota estuviera siendo restaurado, cosido nuevamente con amor. «Estas cicatrices», dijo con ternura, «no son marcas de vergüenza,
Son señales de valentía. Cuentan una historia que el mundo necesita escuchar. Fue entonces cuando lloré. Lloré todo lo que había reprimido en mi interior. El miedo, la pérdida, el dolor, la añoranza de mi familia. Y Jesús simplemente me abrazó, dejándome llorar hasta que la paz regresó para llenar el espacio que el dolor había ocupado durante tanto tiempo. Pero Señor, susurré entre sollozos, lo perdí todo, perdí a mi familia. Me miró a los ojos y me respondió con voz firme y llena de amor. No perdiste, simplemente empezaste de nuevo. Lo que tengo para ti es más grande que lo que te quitaron. Mi tío me dijo que era una desgracia, que merecía cada herida. Sus palabras resonaron como flechas en mi corazón, hasta que, de repente, sentí algo diferente. Fue como si me envolviera una presencia invisible, una calidez que superaba todo dolor. Jesús me tomó en sus brazos, y en ese momento fue como si el amor mismo me hubiera abrazado. No tengas miedo, me susurró al oído. Todavía eres mía. Sus palabras se grabaron en mí como promesas eternas. Lo que tu tío pretendía para mal, yo lo convertiré en bien. Tus cicatrices contarán la historia de mi poder redentor. Entonces me mostró algo que me dejó sin aliento. En sus manos, que brillaban suavemente, vi las marcas de los clavos. En su frente, las cicatrices de las espinas. En su costado, la herida de la lanza. Me miró con ternura y dijo, yo también llevo cicatrices, Laila. Cicatrices de amor. Son las que te dieron la libertad. Las tuyas te unen a mí. Son el sello de mi presencia en ti. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro mientras preguntaba, con voz temblorosa, ¿qué debo hacer ahora, Señor? No sé por dónde empezar. Él sonrió pacientemente. Ahora sanas. Deja que tu cuerpo y tu alma descansen. Y cuando estés lista, cuenta lo que he hecho. Hay muchas jóvenes como tú, atrapadas en sistemas que las oprimen, buscando la verdad sin saber dónde encontrarla. Tu testimonio será una luz para ellas. Bajé la cabeza, sintiéndome pequeño ante tal misión. Pero mi familia me rechazó. No tengo a dónde ir. Me tocó la cara con la misma mano que llevaba las marcas de los clavos. Yo preparo el camino. Encontrarás gente que te amará y te ayudará. Te daré un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Confía en mí, Laila. Nunca te abandonaré. El jardín que nos rodeaba empezó a desaparecer lentamente, como si el viento se lo llevara. Antes de que todo se desvaneciera, Jesús me tocó la frente y dijo, recuerda esto al despertar. Tu dolor tiene un propósito. Tus lágrimas son valiosas para mí, y tu futuro está lleno de esperanza. Desperté con lágrimas corriendo por mi rostro, pero por primera vez desde el ataque, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alegría. La experiencia había sido tan real que aún podía oler las flores de ese jardín celestial. Todavía me dolía el cuerpo. Las vendas aún me cubrían la cara, pero algo dentro de mí había cambiado. Poco después, una enfermera entró en la habitación. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó en árabe, sorprendida de verme sonreír. Sí, dije, y me di cuenta de que era cierto. Me sentí mejor, mucho mejor. En los días siguientes, empezaron a ocurrir cambios. Una trabajadora social se presentó en el hospital para hablarme sobre las posibilidades de asilo y protección. Grupos internacionales habían oído hablar de mi caso y me ofrecían ayuda. Pero la visita que realmente lo cambió todo fue la de una mujer llamada Amina, una marroquí de mirada dulce y voz firme. Formaba parte de una pequeña red cristiana clandestina que apoyaba a los conversos perseguidos. No estás sola, hermana, dijo, tomándome la mano con ternura. Hay otras como tú. Nos cuidamos mutuamente. Cuando salgas de aquí, tendremos un lugar seguro donde recibirte. Mientras hablaba, sentí que mi corazón se llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Jesús había cumplido su promesa. Realmente había preparado el camino. Sus palabras en el jardín resonaron en mí, suaves y poderosas. No temas, todavía eres mía. Las siguientes semanas en el hospital se convirtieron en un viaje entre el dolor y el renacimiento. No sabía qué me esperaba después, pero por primera vez estaba lista para seguir adelante, no como la Aisha avergonzada, sino como Laila, la hija a quien Cristo mismo llamó por su nombre. Mientras mi rostro sanaba lentamente bajo el atento cuidado de los quemados, mi corazón hallaba fuerza en cada oración silenciosa y en cada página de la Biblia árabe que Amina traía en secreto. La fe que había albergado en mi corazón se convirtió ahora en mi escudo contra el dolor y el miedo. Después de 3 semanas, los médicos finalmente me permitieron mirarme en el espejo. El espejo mostraba un rostro que reconocía,
pero que se había transformado irreversiblemente. El lado derecho estaba marcado por cicatrices rosadas que se extendían como un mapa de mi sufrimiento. Mi ojo derecho estaba ligeramente caído, y la piel tirante me impedía expresarme. Las lágrimas brotaban con naturalidad. Era imposible no llorar ante un cambio tan radical. La psicóloga del hospital me recordó con ternura que cualquiera podría sentir lo mismo. Pero entonces mi mente regresó a las palabras de Jesús que había escuchado en mi sueño. Estas no son marcas de vergüenza, son marcas de coraje. Poco a poco, comencé a ver mi rostro no como una deformidad, sino como un testimonio vivo de mi fe, mi resiliencia y mi confianza en Dios. Mientras encontraba fuerza interior, la realidad externa se volvía cada vez más peligrosa. Amina me contó que mi tío Yusuf estaba usando mi caso como ejemplo en su mezquita, advirtiéndome sobre los peligros de la apostasía. Corrían rumores de que al salir del hospital podría enfrentar castigos aún más severos. «No puedes irte a casa», dijo Amina durante una de las visitas nocturnas, en voz baja y firme. «Nos han informado que planean hacerte aún más daño. Tu tío cree que el castigo no fue suficiente». El peso de esas palabras me destrozó. No solo había perdido a mi familia, sino que el lugar que siempre había llamado hogar, con sus montañas del Atlas, sus coloridos mercados y sus dorados atardeceres sobre la Medina, ya no era un lugar seguro para mí. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Amina se acercó, tomándome la mano con cuidado. «Hay organizaciones internacionales que ayudan a personas en tu situación, refugiados de la persecución religiosa. Hay programas de asilo en España donde puedes vivir tu fe sin miedo». España, tan cerca geográficamente, pero tan lejos de todo lo que conocía. Un lugar donde mi vida podría empezar de nuevo, pero donde estaría completamente solo. «¿Cómo funcionaría eso?», pregunté con el corazón encogido. «Tendríamos que sacarla del hospital discretamente», explicó Amina. «Hay una red de cristianos marroquíes y organizaciones internacionales que pueden ayudar. Primero, iría a Tánger y luego en ferry a Algeciras. En España, podría solicitar asilo». La enormidad de lo que estaba a punto de hacer me aplastó. Dejar atrás a mi familia, mi hogar, mi cultura, mi idioma, y enfrentarme a un mundo desconocido con un rostro que contaría mi historia incluso antes de que pudiera hablar. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y oré como nunca antes. Mis lágrimas no eran solo de dolor, sino de entrega total, pidiéndole a Dios valentía, protección y guía. Por primera vez, sentí que Él abría un camino, incluso cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. «Jesús», susurré en la oscuridad de mi habitación de hospital, «¿es esto lo que quieres para mí? ¿Debería dejarlo todo atrás y confiar en ti para un futuro que apenas puedo ver?». La respuesta no llegó en palabras audibles, sino como una profunda paz que se apoderó de mi corazón. Recordé las palabras del Evangelio: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme». Entonces comprendí que seguir a Jesús a veces requiere sacrificios que parecen imposibles de soportar. 3 días después, tomé la decisión. «Lo haré», le dije a Amina con firmeza. A pesar del temblor en mi voz, iré a España. Los preparativos comenzaron de inmediato. Primero, necesitaba documentos. Mi pasaporte estaba en casa, en manos de mis padres, inaccesible, pero Amina tenía contactos que podían gestionar la documentación de emergencia para refugiados. También necesitaba ropa. Todo lo que tenía estaba guardado en mi habitación de la infancia, ahora fuera de mi alcance. La noche de mi escape, mi corazón latía tan rápido que parecía que los guardias de seguridad del hospital lo oían. Amina llegó sobre las 2 de la madrugada, disfrazada de enfermera del turno de noche. Trajo una manta grande que me cubriría por completo, ocultando mis vendajes y cicatrices, y ropa sencilla que me permitiría pasar desapercibida. «¿Estás lista?», susurró, ayudándome a sentarme en el borde de la cama. Miré a mi alrededor, la habitación que había sido mi hogar durante casi un mes, las flores secas que mi madre había dejado en la mesita de noche, junto a las cartas de mis hermanos que nunca me había atrevido a abrir, parecían despedirse de mí en silencio. Estaba dejando atrás los últimos vestigios de mi antigua vida. «Estoy lista», murmuré, aunque mi voz temblaba. Salimos del hospital como sombras en la noche. Un coche nos esperaba en una calle lateral. Lo conducía un hombre mayor, presentado solo como Ahmed, un hermano en Cristo. Durante las 3 horas de viaje a Tánger, no intercambiamos palabras. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, mientras las luces de Marrakech desaparecían lentamente tras nosotros. Al amanecer, nos esperaba el ferry a España.
Ahmed había gestionado mi pasaje y los documentos temporales que me identificaban como refugiado religioso solicitante de asilo. En el puerto, vi salir el sol, bañando el estrecho de Gibraltar, y sentí que Amina me apretaba la mano. «Esto no es el final, hermana», dijo en voz baja. «Es el comienzo. Dios tiene planes para ti que aún no puedes imaginar». El ferry estaba repleto de turistas y comerciantes, pero yo permanecí sentado en la cubierta, con el viento salado soplando en mi rostro marcado por las cicatrices, mientras las costas de Marruecos se alejaban a cada minuto que pasaba. Era la primera vez que salía de mi tierra natal, y una mezcla de miedo y esperanza me envolvió. 2 horas después, España apareció en el horizonte. Algeciras se alzaba como la promesa de un nuevo comienzo, con sus edificios blancos brillando bajo el sol mediterráneo. Mi corazón se llenó de un torbellino de emociones, mientras el ferry se acercaba al puerto. En inmigración, presenté mis documentos temporales y expliqué mi situación en el español que había aprendido de los turistas en Marrakech. Para mi sorpresa, los agentes fueron comprensivos. Una mujer mayor de mirada amable me habló en árabe básico. «Aquí estarás a salvo». Sus palabras me hicieron llorar de alivio y gratitud, y por primera vez en semanas, sentí que un futuro esperanzador era realmente posible. Hay organizaciones que pueden ayudar, y yo lo sabía. En menos de una semana, vivía en un centro de refugiados en Madrid, compartiendo habitación con otras 2 mujeres que también habían huido de situaciones peligrosas. Una era de Siria, escapando de la guerra. La otra, de Guinea, dejando atrás la violencia doméstica. Nuestras historias eran diferentes, pero compartíamos el mismo dolor de haberlo dejado todo para salvar nuestras vidas. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas legales, exámenes médicos y clases de español. Mi caso estaba relativamente claro para las autoridades. Tenía pruebas físicas del ataque, informes de organizaciones de derechos humanos y documentación médica detallada. Aún así, el proceso legal se prolongó durante casi un año. Durante este tiempo, descubrí una pequeña iglesia cristiana en Madrid, con un ministerio dedicado a los refugiados. El líder, un hombre llamado Carlos, no hablaba árabe con fluidez, pero había aprendido algunas palabras básicas para comunicarse conmigo y con otros refugiados musulmanes que estaban descubriendo a Jesús. La congregación me recibió como a una hija, especialmente las mujeres mayores, que me recordaban a las abuelas que había dejado atrás. Finalmente, tras 13 meses de espera, recibí la noticia que cambiaría mi vida. Mi solicitud de asilo había sido aprobada. Podía permanecer legalmente en España, trabajar, estudiar y construir una nueva vida. Lloré de alegría y gratitud, recordando las palabras que Jesús me había susurrado en el sueño del hospital. Cada promesa suya se cumplía ante mis ojos. La vida en España comenzó con pasos pequeños pero firmes. Estudié español con dedicación, sabiendo que el idioma sería mi puerta de entrada a una nueva realidad. Mis cicatrices llamaron la atención, pero pronto me di cuenta de que también eran la puerta de entrada a conversaciones sobre la fe, la esperanza y la redención. Tras obtener mi estatus legal, decidí estudiar trabajo social. Encontré mi vocación, ayudar a quienes lo habían perdido todo, pero aún conservaban la esperanza. Mis propias cicatrices me hicieron más eficaz porque cada cliente sabía que comprendía el dolor y la valentía que se necesitaba para empezar de nuevo. La iglesia se convirtió en mi familia. Cuando compartí mi testimonio por primera vez, no había ni un solo ojo seco en la sala. «Tu historia necesita ser escuchada por más personas», dijo un hermano en Cristo. «Hay muchas mujeres que buscan sin saber lo que buscan». Así nació mi ministerio. Empecé a hablar en iglesias y conferencias, compartiendo cómo Jesús transformó mi dolor en propósito. Después de cada evento, alguien se acercaba a hablar. Mujeres musulmanas que leían sobre Jesús en secreto, refugiados perdidos, personas que necesitaban saber que no estaban solas. Escribí un libro llamado Mi cicatriz es mi corona, que se tradujo a varios idiomas. Empezaron a llegar cartas de todos los rincones del mundo, mujeres de Pakistán, conversos de Indonesia, refugiados de Alemania. Una carta de una joven marroquí me conmovió profundamente. Escribió que mi historia le había dado el valor para seguir viviendo y buscando la verdad, incluso en medio del miedo. Mi historia empezó a correr la voz, y mi apartamento se convirtió en un refugio improvisado. Mujeres que habían huido de la persecución encontraron allí un lugar seguro para descansar, orar y simplemente existir sin miedo. Fátima, Nadia, Amara.
Cada una encontró esperanza espiritual y fuerza para seguir adelante. Tus cicatrices me dan valor, dijo Fátima un día que jamás olvidaré. Cuando veo cómo Dios te usó, sé que también puede usar mi dolor. No todos los días fueron fáciles. Hubo noches de profunda soledad, pesadillas sobre el ataque, momentos de duda, pero siempre que la oscuridad amenazaba con envolverme, recordaba las palabras de Jesús: no tengas miedo, aún eres mía. Cuando me sentía sola, alguien me llamaba pidiendo ayuda. Cuando dudaba de mi valía, llegaba una carta de alguien conmovido por mi testimonio. Hace 6 meses, recibí una llamada que me conmovió profundamente. Mi madre quería hablar conmigo. Había leído mi libro y se había disculpado por no haberme protegido. Lloramos juntos durante horas. Estoy orgullosa de ti, dijo. Veo lo que has hecho con tu vida, cómo has ayudado a tanta gente. Mis hermanos también querían reconectar. Omar me confesó: tu sacrificio ha cambiado a nuestra familia. Ya no vemos las cosas de la misma manera. La reconciliación no borró el peligro del pasado, pero sanó heridas en mi corazón que ni siquiera sabía que aún sangraban. Hoy, Madrid es mi verdadero hogar. Mi rostro aún conserva las cicatrices del ácido. Probablemente siempre las conservará. Los niños me miran con curiosidad. Los adultos apartan la mirada, pero he aprendido a llevar estas marcas no como vergüenza, sino como insignias de honor. Cada cicatriz cuenta una historia de superación. Cada marca es evidencia de un amor por Jesús más fuerte que el miedo. Cada imperfección refleja la perfección de Dios, quien transforma lo roto en algo hermoso. Un periodista me preguntó si me arrepentía de seguir a Jesús, sabiendo el precio que pagaría. Sin dudarlo respondí: lo único que lamento es no haberlo conocido antes. Las cicatrices que mi tío deseaba que fueran vergüenza se han convertido en mi corona. No porque idealizara el sufrimiento, sino porque cada marca es prueba de que Dios escribe hermosas historias con tinta hecha de lágrimas. Cuando hablo hoy, mis palabras siempre terminan con la misma certeza. Mi tío dijo que mi rostro reflejaría vergüenza. Tenía razón en que mi rostro contaría una historia, pero se equivocó en cuál. Mi rostro no refleja vergüenza, refleja a Cristo. Cada cicatriz es testimonio de su amor, cada marca declara su poder redentor. Cuando me miro al espejo, no veo fealdad, veo a una hija lo suficientemente amada como para ser rescatada de la oscuridad. Veo a alguien digno del sacrificio de Cristo. Veo mis cicatrices y sé, son mi corona. A todas las mujeres que leen mi historia y se sienten atrapadas por tradiciones opresivas, sistemas patriarcales o persecución por su fe, les digo lo que Jesús me dijo: no tengan miedo, siguen siendo mías. Su amor es más grande que cualquier tradición. Su plan para sus vidas es más hermoso que cualquier limitación. Si Él puede transformar las cicatrices de una mujer marroquí en una corona de testimonio, imaginen lo que puede hacer con sus heridas. El camino no será fácil. Puede que pagues un alto precio, como yo, pero Él estará contigo en cada paso. Y al final, cuando veas cómo usa nuestro dolor para sanar a otros, comprenderás que cada lágrima valió la pena. Mi cicatriz es mi corona, y un día, ante el trono de nuestro Rey, nuestras cicatrices brillarán como joyas en las coronas que Él nos otorgará, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó.